Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 13, el reinado de Joacás. Quiero invitarte para que dediquemos estos minutos a la oración. Padre eterno que estás en el cielo, pero que también habitas entre tus hijos aquí en la tierra, por medio de la obra de tu Santo Espíritu, solicitamos en este momento tu compañía y bendición para que al abrir la Escritura el Santo Consolador nos guíe y podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades, pues pedimos todas estas bendiciones en el mérito sacrosanto de Cristo Jesús. Amén. Dios ha dado la oportunidad a cada uno de los reyes, tanto de Israel como de Judá, para que cumplan un propósito importante: llevar al pueblo a ser la luz para las naciones. Y esto se logra con la restauración de la adoración al Dios verdadero. Al no hacerlo, su vida pierde la razón de ser y su influencia llevará a muchas personas a la perdición. Triste condición del pueblo que Dios quería que fuera un instrumento y que abarcara toda la tierra con el conocimiento de la salvación. La primera parte de este capítulo describe el reinado de Joacás como rey de Israel, con sede en Samaria. El resumen de su reinado lo leemos en los versículos 1 al 3. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú. Reinó 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Por lo tanto, se encendió el furor de Jehová contra Israel, y por largo tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. El ente del escritor de Reyes nos lleva al reino del norte. Recordemos que en el orden que lleva el autor de este libro, alterna la descripción de los reinados tanto del norte como el de Judá. La muerte de Jehú, rey de Israel, termina en el capítulo 10, versículo 23. Entonces presenta el reinado de Atalía y Judás en Judá. Después vuelve al reino del norte, en este caso para describir el reinado de Joacás. El resumen de su reinado es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey hizo lo mismo que los reyes anteriores. Especialmente se menciona a Jeroboam. Es el referente de aquel que llevó al pueblo de Israel a la adoración de los becerros de oro, establecidos en Betel y en Dan. El rey Joacás llevó al pueblo al mismo estado de apostasía que hizo que el furor de Jehová se encendiera contra Israel. La ira humana es irrazonable, cruel y vengativa. La de Dios es muy diferente. Al describir su carácter ante los hombres, Dios está limitado por el lenguaje humano y necesariamente debe permitir que los autores bíblicos usen expresiones que, cuando mucho, apenas se aproximan al pensamiento divino, aun cuando sea imperfectamente. Furor se utiliza aquí para describir la reacción divina ante el pecado. Dios hizo que su pensamiento fuera audible y visible a la vida de Cristo. La humanidad solo tenía un concepto borroso del carácter de Dios, pero en Cristo se demostró ante el mundo cómo es. A fin de comprender mejor la naturaleza del furor de Dios, es preciso estudiar las reacciones de Jesús ante ciertas situaciones que provocaron justamente su indignación, pero que nada se parece o se asemeja a la reacción que tenemos nosotros los seres humanos. Esta indignación de Dios sobre Israel se manifiesta de diversas maneras. Recuérdense también que Él fue quien dirigió los destinos de Israel en los días de Joacás. Con amor permitió que Siria afligiera a Israel
con la esperanza de que esta disciplina pudiera hacer que los israelitas apóstatas volvieran a la razón y a Dios. Hazael se convierte entonces en un instrumento de castigo sobre Israel. El Señor retiró su mano protectora de Israel y permitió que Hazael derrotara a Joacás. Esta situación se mantuvo no solo durante los días de Hazael, sino también durante el reinado de su hijo Ben-Hadad III. Pero algo cambia en la historia para revelar el amor y la paciencia de Dios. Leamos los versículos 4 al 6. Pero Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó, porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová un salvador a Israel, que los sacó del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Entendió Joacás que ante el asedio del rey Hazael no había nada que pudiera luchar contra ellos, y que los dioses falsos nada podían hacer por Israel. El único que podría obrar en favor del pueblo de Israel era Jehová, el verdadero Dios. Así que Joacás, en medio de sus terribles hechos, hizo algo interesante: buscar al Señor. El Señor es Dios de misericordia y bondad, siempre dispuesto a perdonar cuando los pecadores se arrepienten y se vuelven a Él. Cuando Joacás se volvió a Dios, el Señor en su bondad dirigió los acontecimientos de tal forma como para conceder la liberación a Israel. Entonces envió un Salvador para que lo liberara de la opresión por parte de Hazael, tal y cual como ocurría en la historia de los jueces. El pueblo se apartaba de Dios, caían bajo la opresión de otras naciones, clamaban a Dios por perdón, Dios los perdonaba, les enviaba un libertador, gozaban de un tiempo de paz, pero seguían en su pecado y rebelión. Y eso es lo que pasa aquí. El pueblo de Israel ve la opresión de los sirios, claman al Señor, el Señor les perdona, les envía un libertador que no se describe quién es, y entonces viven unos días de paz. Pero a pesar del milagro hecho por Dios, seguían adorando una imagen de Acera, mostrando así una profunda rebeldía y el pecado tan arraigado que estaba en la vida de los israelitas. Entonces se describe el fin del reinado de Joacás, versículos 7 al 9. A Joacás no le había quedado gente, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo del que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás, todo lo que hizo y sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacás durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria. En su lugar reinó Joás, su hijo. Según el relato asirio, Acab dispuso de 2,000 carros y 10,000 infantes en ocasión de la batalla de Carcar. Como resultado de una serie de desastres frente a Siria, Israel perdió casi toda su caballería y todos sus carros y todo su potencial militar. Prácticamente esto equivalía a un desarme total y dejaba a Israel casi sin defensas. De esta manera el pueblo de Israel estaba en una condición tan terrible que fácilmente podía ser presa de los enemigos del pueblo. Joacás muere y le sucede su hijo Joás. Tenía el mismo nombre del rey de Judá, lo que muestra que en este periodo había una cercana amistad entre los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. La segunda parte de este capítulo son los versículos 10 al 13 y describe el reinado de Joás, rey de Israel. Leamos este pasaje. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Joás, hijo de Joacás. Reinó 16 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel,
sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo y la manera esforzada con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás durmió con sus padres y Jeroboam se sentó sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Este fue un reinado sin pena ni gloria. Joás en Israel. Estaba la nación desprotegida contra el reino de Siria. Pero no se dice nada de lo que ocurrió en esta época. Solo se dice que era un rey débil, entregado a la idolatría, que llevó al pueblo a una situación similar a la de Jeroboam, tanto que al nacer su heredero le coloca el nombre de Jeroboam, que finalmente llega a ser el rey de Israel, y se lo conoce como Jeroboam II. Lo único que se menciona de Joás, rey de Israel, es que solo hizo lo malo ante los ojos de Jehová y mantuvo una diferencia con el rey Amasías de Judá. Su periodo como rey en nada contribuyó para el avance de la misión de la nación de Israel. Entonces llegamos a la sección final de este capítulo, que son los versículos 14 al 25, y describe la profecía de Eliseo a Joás y la muerte del profeta. Leamos los versículos 14 al 17. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Cuando él la abrió, le dijo Eliseo: Tira. Él lo hizo y Eliseo dijo: Flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Eliseo se encontraba enfermo y al parecer no se recuperaría de esta enfermedad que finalmente le causaría la muerte. Joás vino a ver a Eliseo y comenzó a llorar. Sin duda Joás reconoció que el anciano profeta era un valioso consejero y ayudante, y se dio cuenta de que la muerte del varón de Dios constituiría para Israel una trágica pérdida. Joás había recibido un reino débil, un ejército menguado y desanimado. Así que viene a ver al enfermo profeta y le llama Padre mío, carro de Israel y su caballería. Este era un título respetuoso, pero el anciano profeta era en verdad un padre bondadoso, sabio y compasivo. Cuando el rey se encontraba en dificultades, podía ir al profeta en procura de dirección y fuerza. Joás estaba lejos de ser justo, pero a pesar de ello se sentía atraído por Eliseo y lo reconocía como un verdadero siervo de Dios. Para Israel, la presencia de Eliseo simbolizaba la presencia del Señor. Mediante su ministerio, el profeta había tratado de que el rey y el pueblo se dieran cuenta de que solo en Jehová la nación podría encontrar su verdadera defensa y fortaleza. Cuando le dijo carros de Israel y su gente de a caballo, esta afirmación insinúa que Joás, por causa de sus reverses, había llegado a reconocer que el profeta y su Dios significaban más para Israel que cualquier cantidad de carros y caballos. Entonces el profeta le pide al rey que realizara una acción. Las acciones simbólicas graban la verdad más vívidamente que las declaraciones abstractas. Por mucho tiempo se ha reconocido el valor de las ilustraciones visuales para la enseñanza. En este caso se añadía un elemento de valor instructivo. El rey mismo tomó parte de este drama. El rey debía tomar las flechas y ponerlas en el arco y apuntar al oriente. Cuando el rey hizo eso, con eso indicaba que el rey debía dirigir sus esfuerzos hacia el oriente para libertar las ciudades del otro lado del Jordán que se encontraban bajo el dominio sirio.
Además de eso, el profeta pone sus manos sobre las manos del rey, probablemente para impresionar al rey con el hecho de que si él hacía como el Señor mandaba, Dios lo acompañaría para guiarlo, fortalecerlo y darle éxito, y derrotaría completamente a los sirios. Entonces abren la ventana y Eliseo le ordena que tire, y así lo hizo el rey. Cuando el rey disparó su saeta hacia el oriente, en respuesta a la orden del mensajero de Dios, Eliseo, bajo la inspiración divina, predijo la futura victoria de Israel sobre las fuerzas de Damasco. Eliseo ahora pide que haga algo más, versículos 18 y 19. Después volvió a decir: toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó: golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Eliseo ahora le pide al rey que tome las flechas y que golpee el piso, otro acto simbólico para indicar que la victoria sobre Siria no sería fácil. La liberación completa no se efectuaría sino como resultado de un esfuerzo largo y sostenido. El rey estaba siendo puesto a prueba. Golpear el piso cuantas veces quisiera. Joás se detuvo demasiado pronto. Se le había dicho que golpeara la tierra, pero era él quien debía decidir cuántas veces había de golpear. De eso dependerían los resultados que se lograran. Si era agresivo y decidido, perseverante en su tarea, hasta que se lograran todos los objetivos, podría ganar una victoria tan completa sobre su enemigo que Siria nunca más constituiría una amenaza para Israel. Pero se detuvo demasiado pronto, lo que indicaría que no podría derrotar completamente a los sirios. La lección que Joás debía aprender es para todos. En la obra del Señor, quien pide esfuerzos fervientes, perseverantes y continuos, los resultados están en proporción directa con el esfuerzo realizado. La obra se atrasa porque los obreros en la viña del Señor se cansan demasiado pronto. Si cada obrero se diera por entero a la tarea de salvar almas, los resultados serían 10 veces mayores de lo que hoy son. Dios obtiene victorias de gracia mediante sus siervos cuando éstos se entregan a Él en completa consagración y trabajan con energía y celo incansables. Y entonces viene la muerte y un milagro extraño. Versículos 20 y 21. Eliseo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Eliseo no tuvo el privilegio de ir al cielo en un carro de fuego. Le tocó sufrir una larga enfermedad y morir finalmente. Muchos consagrados hijos de Dios han tenido que pasar por largas horas de enfermedad y sufrimiento. No siempre es evidente el motivo, pero en estos momentos penosos puede hallarse consuelo cuando se sabe que Dios está haciendo que todo sea para bien, incluso las aflicciones provocadas por el enemigo. En su postrera enfermedad, Eliseo no se quejó, ni perdió la fe en Dios, en cuya presencia sabía que estaba siempre. También era consciente de que los ángeles siempre estaban a su lado. Murió conforme vivió, confiando, esperando y fiel hasta el fin. Pero algo ocurrió un año después. Cuando era el comienzo de la primavera, en el mes de Nisán, comenzaban las campañas militares de conquista. La estación de lluvias ha pasado y eso facilitaba el desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, al parecer, esta región estaba siendo acosada por los moabitas. Era un momento de angustia y zozobra. Los moabitas estaban invadiendo la tierra y llevándose la nueva cosecha. Bien podía preguntarse ahora qué había pasado con el Dios de Eliseo y dónde estaban los milagros del pasado.
Entonces dice que por el afán arrojaron a un muerto y justo en la tumba donde estaba sepultado Eliseo. Y al tocar el cuerpo de Eliseo o los restos de Eliseo, el muerto resucitó. Esta resurrección demostró que el Dios de Israel estaba vivo y todavía dispuesto a obrar milagros. Si se hiciera caso a los mensajes del extinto profeta, Dios daría otra vez a su pueblo la victoria sobre el invasor y restablecería la paz en la tierra. Entonces llegamos al final de este capítulo y de este relato en los versículos 22 al 25. Así pues, Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Pero Jehová tuvo misericordia y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Regresó Joás, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Aquí vemos la manera en que las palabras de Eliseo se cumplieron. En tiempo de Joacás, Hazael, el rey de Siria, tenía acabada a Israel con sus incursiones. Entonces dicen que Dios tuvo misericordia, no dejó que su nación fuera extinta. Dios tiene un registro exacto de todas las naciones para ver si cumplen la tarea que Él les ha asignado. Se les concede un periodo de gracia al fin del cual, si no han vivido a la altura de sus privilegios, son eliminadas. Israel no había llegado al fin de su tiempo de gracia. Por tanto, no era demasiado tarde para enmendar sus errores del pasado y cumplir los propósitos originales que Dios había tenido al llamar a Abraham, Isaac y Jacob. También se prueba a los individuos para ver si han de cumplir el propósito divino por el cual han sido creados. En su gran plan, Dios tiene un propósito para cada persona que solo puede tener éxito si cumple fielmente con ese propósito. Después de esto, pasa a describir el autor que Hazael muere y comienza a reinar su hijo Ben-Hadad III. Joacás también había muerto y se levantó Joás, y Joás había consultado con el profeta, y después de esto Joás tuvo éxitos militares al derrotar en varias oportunidades al rey sirio y recuperar las ciudades que eran del territorio de Israel. Eliseo había predicho esta victoria de Joás. Si el rey de Israel hubiera confiado en Dios y extendido sus victorias, habría herido a Siria con un golpe devastador y quizás mortal. Pero lamentablemente por su falta de fe, el rey no obtuvo la victoria definitiva. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos pide que aprendamos a confiar plenamente en Él, porque es por medio del Señor que alcanzamos la victoria. Cuando nos proponemos hacer algo para el Señor, hagámoslo bien y hagámoslo completo. Sus bendiciones están listas. ¿Saben? A veces somos nosotros los que no estamos listos para recibir las bendiciones de Dios. Por eso te pido que ahora nos enfoquemos en seguir los pasos del Maestro y así encontraremos la victoria final. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te dé un día de victorias. Es mi oración. Amén.